La ministra de Justicia, Marcela Ríos, aclaró su postura respecto al caso del machi Celestino Córdoba, condenado por el crimen del matrimonio Lutzinger-Macay. Al respecto, la jefa de cartera afirmó que se trata de un preso común, condenado por un homicidio y que no se desconoce su sentencia. La ministra Ríos no fue la única en ratificar la condición de Córdoba. A ella se sumó la ministra vocera de gobierno. Estas palabras que generaron nuevas críticas de la oposición. Con respecto al proyecto de indulto, desde la UDI condicionaron su participación en el Acuerdo Nacional de Seguridad a que el gobierno deje de persistir con el proyecto de amnistía a los presos de la revuelta. En ese contexto, la ministra Vallejo reiteró que el proyecto tiene de fondo las familias que están detrás de los detenidos, no de derechos humanos. Sin embargo, prometió que el gobierno buscará mejorías del proyecto para que el Senado se allane a avanzar en esta materia. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Nos acompaña el senador demócrata cristiano Matías Walker. Matías, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Matías, muchas gracias. Hoy, primero me gustaría conversar sobre esto. ¿Cómo va ese proyecto en el Senado no es indulto, más bien es una amnistía, ¿no? ¿O sería indulto? Nosotros lo que le hemos señalado al gobierno, y en esto quiero ser muy claro, y personalmente a la ministra de Justicia, y se lo expresamos hoy día al presidente Gabriel Boric, es que no estamos de acuerdo con una amnistía. No estamos de acuerdo en normalizar la violencia. No estamos de acuerdo en borrar el carácter delictivo de hechos de violencia. Distinto es que podamos buscar una solución para jóvenes respecto de delitos que no son graves, que han estado 2 años en prisión preventiva o cumpliendo un arresto domiciliario total, que no han podido trabajar, que no han podido estudiar, respecto a los cuales se pueda ver alternativas. Por ejemplo, una suspensión condicional del procedimiento, que es una salida alternativa que se le ha aplicado a más de 51 jóvenes que están en esta situación. Respecto a las personas condenadas, ahí hay que hacer otra distinción, porque el presidente de la República bien podría indultarlos y analizar caso a caso. Pero hoy día, como está considerado el proyecto, no están los votos ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado para aprobarlo, y por eso es que el gobierno se está abriendo a una ronda de conversaciones con las distintas bancadas. Ya, pero ustedes estuvieron junto con la senadora Rincón, ambos son jefes y subjefes de la bancada del Senado del partido, reunió con el presidente Boric y el ministro Jackson, entiendo, ¿no? Así es. ¿De qué trató esa reunión? ¿A solo agenda legislativa? Porque su partido es bien clave para un poco estar la bisagra, ¿no es cierto?, entre la oposición y el gobierno. Pueden estar en algunos proyectos con el gobierno, otros pueden ser oposición. ¿De qué trató esa reunión? Nosotros no somos parte del gobierno, pero queremos colaborar con el gobierno para que le vaya bien, para que el país le vaya bien. Hoy día, ¿cuál es la principal preocupación de la ciudadanía? La seguridad ciudadana, por lejos. El presidente de la República hizo un llamado, Matías, a un gran acuerdo en materia de seguridad. Nosotros le dijimos, presidente, estamos disponibles, por ejemplo, la ley Tamara, que ya aprobamos en general en la Comisión de Constitución del Senado, que me toca presidir. Vamos a votarla el miércoles en la sala del Senado. Mañana votamos la tipificación del delito de explotación sexual infantil, que es muy importante. Queremos avanzar en el proyecto que otorga mayores herramientas a las policías, a las fiscalías, para perseguir el narcotráfico, el crimen organizado, estableciendo un muro infranqueable entre las instituciones y el narcotráfico, para evitar caer en lo que han caído otros países de América Latina. Todo lo que dice relación con empoderar a carabineros, volver a tener a carabineros en los barrios. Estos 750 carabineros que están reforzando los barrios más críticos, entre ellos la comuna de Coquimbo, nos parece muy bien. Eso tiene que extenderse a todo el país. Y por último, y algo muy importante, y en esto coincidimos con el presidente Boric, no solamente priorizar la agenda legislativa, es también devolverle los barrios a las personas, que podamos invertir en todos los barrios del país
recursos para recuperar los espacios públicos para los vecinos, a través de iluminación, a través de parques, a través de multicanchas, centros deportivos que estén abiertos en las noches. Yo creo que eso, que de alguna manera fue el plan Comuna Segura, el gobierno de la presidenta Bachelet, donde los propios vecinos presentaban proyectos para darle seguridad a sus barrios, nos parece muy importante. Y por último, la ley que establece el nuevo servicio de reinserción social juvenil, que termina con el Sename creando un centro especializado para reinsertar a los jóvenes con tratamientos de drogas permanente, que es una de las grandes falencias que tiene el sistema actual, y modificando la ley de responsabilidad penal adolescente para que las sanciones sean efectivas y también permitan resocializar a los adolescentes. ¿Qué otras leyes están en tramitación legislativa en alguna de las dos cámaras que tengan que ver con seguridad? Muchas de ellas sabemos que los actuales presidentes y ministros de la Secretaría General de la Presidencia fueron opositores a algunos proyectos de ley del gobierno anterior. ¿Se puede reponer alguno de ellos? ¿Hay alguno que esté mixta? ¿Hay alguno que pueda volver? ¿O pueden presentarse proyectos nuevos? Por ejemplo, Matías, el proyecto de infraestructura crítica. Yo voté a favor de ese proyecto. ¿Por qué voté a favor? Porque creo que es importante que las Fuerzas Armadas puedan resguardar lo que es infraestructura crítica, que dice relación con servicios básicos para la población. Provisión de combustible, electricidad, agua, el metro, lugares de transporte. El gobierno se ha abierto a la infraestructura crítica con otra denominación, circunscrito a las carreteras, a los lugares de acceso de todo lo que son las ciudades, la conectividad del país. Eso nos parece bien. Vamos a discutir en la comisión mixta si solo es resguardo de las carreteras o el resto de infraestructura crítica. Yo soy partidario que las Fuerzas Armadas puedan ejercer esa labor para asegurarle la provisión de servicios básicos a la población y no solamente en materia de carretera. Pero es parte de la discusión que vamos a tener. Lo importante, más allá del detalle y la discusión que se vaya a sostener, ¿ustedes vieron abiertos al gobierno del presidente Boric a entrar en materias donde antes, cuando era una oposición, y esto no es nada raro, la gente cuando está al otro lado del mostrador y tiene que gobernar, es natural que pueda cambiar, porque se enfrenta a realidades que no conocía, y eso es... Y me parece muy bien. Claro, está muy bien, pero lo vio abierto con guitarra. Sí. Y eso no es burlesco ni peyorativo. Eso le pasa a todo el mundo. Nadie sabe gobernar antes de gobernar. ¿Los ven abiertos ustedes a cambios importantes respecto a las actitudes que tuvieron antes? Los veo abiertos y me parece muy importante. El gobierno, que había presentado un proyecto de ley a través de sus parlamentarios para derogar la Ley de Seguridad Interior del Estado, hoy día invoca dicho cuerpo legal para permitir el libre tránsito en las carreteras en buena hora. El gobierno, que a través de sus parlamentarios en el gobierno anterior se habían opuesto al proyecto de infraestructura crítica, hoy día se abren a esa posibilidad para poder asegurar el libre tránsito en las carreteras. Me parece bien, me parece sano, por eso decimos otra cosa con guitarra, y yo creo que es importante cuando se gobierna utilizar todas las herramientas del Estado de Derecho para restablecer la seguridad y el orden público. ¿Y ese es un buen pie para un eventual pacto de seguridad? O sea, ¿da esperanza de que se pueda pactar ampliamente? Me parece fundamental. Nosotros le dijimos al presidente que estamos disponibles. El gobierno de alguna manera recogió las propuestas en materia de seguridad y gobernabilidad que hizo nuestra bancada en el Senado la semana pasada. Me parece muy bien que el presidente Boric hable con el presidente de la UDI. Me parece muy bien el acuerdo transversal que formamos para darle un impulso, un reimpulso a la ley Tamara, con el apoyo de los padres de Tamara, Raúl, Camila, con Cristian de la Fuente, con Angélica Castro, que enfrentaron un drama personal con su hija Laura y que han apoyado este movimiento transversal con el cual queremos decir los niños no se tocan. Efectivamente queremos crear un estatuto de protección privilegiada a los niños, niñas y adolescentes, y por eso estamos priorizando los proyectos de seguridad, pero también los proyectos de infancia. En materia de infraestructura crítica me quedé pensando un segundo en la posibilidad de que fuerzas militares apoyen no solo las carreteras, sino que en general, como dice el nombre, infraestructura crítica. En los cambios propuestos o que se están discutiendo ya, en los que se han aprobado en la convención, ¿podría ocurrir eso de que militares al interior del país puedan proteger algunas áreas críticas? Lo que pasa es que hoy día los militares pueden hacerlo en el marco de un estado de excepción constitucional. Ese es otro ejemplo, porque el gobierno lo ha invocado y ha pedido la renovación respecto a los estados de excepción constitucional en el norte del país, particularmente en la frontera,
no ha querido hacerlo respecto de la macrozona sur. Qué importante respecto al proyecto que se está planteando ahora como indicación a esta comisión mixta de infraestructura crítica que yo voy a convocar, además como presidente de la Comisión de Constitución, el Senado va a convocar apenas el gobierno ingrese las indicaciones, que ocurriría el miércoles, que el presidente de la República va a estar facultado para pedir este estado intermedio con resguardo de Fuerzas Armadas, particularmente de las carreteras, en cualquier lugar del país. Va a tener la facultad en una reforma constitucional para hacerlo de manera permanente y va a ser el presidente el que va a definir respecto de qué zonas del país. Me parece importante. En el nuevo marco constitucional, ¿eso podrá darse según usted ha visto que transcurre la conversación? Bueno, yo lo que he observado hasta el momento de la convención es que ellos solo son partidarios de mantener el estado de catástrofe, que es un estado extremo distinto. Y yo creo que la convención lo que ha demostrado ahora más bien es una sospecha, por no decir complejo, para que las Fuerzas Armadas puedan garantizar la provisión de bienes y servicios básicos para el país, lo cual me parece un error. Yo creo que si hay algo que se ha demostrado en los estados de excepción constitucional que permite el actual ordenamiento jurídico es que las Fuerzas Armadas pueden jugar un rol importante sin asumir labores de policía, sin asumir labores de resguardo del orden público, porque esa misión siempre va a estar reservado a Carabineros. Me parece un error, si usted me pregunta, retroceder en esa materia. Hemos visto este fin de semana declaraciones muy altisonantes del único convencional que tiene la democracia cristiana, que fue Chahín, expresidente del partido, y muy críticas respecto a lo que está ocurriendo en la convención. Usted las habrá leído, muchos de ustedes las habrán leído. ¿Interpreta la democracia cristiana o es una opinión de Fuad Chahín en particular? Yo creo que no solamente representa e interpreta un electorado que ha votado por la democracia cristiana, lo mismo ha planteado Felipe Arboe y otros convencionales. No es casualidad que la encuesta y un estudio de opinión muy interesante que conocimos el fin de semana demuestre que un 11% del electorado que votó por el apruebo y que votó por el presidente Boric hoy día no está dispuesto a aprobar la propuesta que se está gestando en la convención. ¿Por qué? Porque quieren cambios, pero no quieren cualquier cambio. Quieren una nueva constitución, no cualquier constitución. Quieren una casa común que una a todos los chilenos y chilenas, pero no quieren destruir la casa sobre la cual hemos edificado un país con el esfuerzo de todos los chilenos en los últimos 35 años. ¿Tiene alguna inclinación usted ya en su voto? Yo voy a esperar la propuesta final de la convención. Aún guardo esperanza que se escuche el llamado del presidente Boric a generar una constitución que sea un punto de encuentro entre todos los chilenos y todas las chilenas. Hasta el momento, la convención lamentablemente no ha buscado ni ha logrado ese propósito. Es decir, si no cambia el camino que lleva hasta ahora, ¿usted votaría rechazo? Vamos a tomar la definición el 5 de julio, cuando conozcamos la propuesta final. Usted me conoce, yo por naturaleza soy optimista y espero que pueda haber un cambio de actitud y se escuche lo que la ciudadanía está planteando a través de distintas encuestas de opinión pública que desde el sentido común ciudadano indican que lo que está saliendo de la convención no está representando a los chilenos, que votamos por el apruebo y que votamos por el presidente Boric. Matías Walker, senador de Democracia Cristiana, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Matías. Está muy bien. Hacemos una pausa, ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con Marco Fleming. Hola Matías, hola a todos en sus casas. Vamos de inmediato con el bloque informativo de medianoche. El gobierno ordenó el desalojo de los trabajadores que mantenían tomado el acceso a la planta de ENAP en Hualpén, poniendo fin de esta forma al bloqueo que sumaba ya 8 días en demanda de mejoras salariales y laborales. La autoridad justificó esta medida en asegurar el abastecimiento de combustible. En este momento, estas personas, conforme a esa orden, tienen que desalojar las instalaciones de ENAP y dejar el libre acceso a todas las personas que desean trabajar en el lugar. Fue la primera advertencia de Carabineros, un desalojo ordenado por la delegada presidencial del Biobío. Nos van a sacar con represión. Muchachos, no sé si ustedes están dispuestos a salir a la buena, yo no. Cerca de las 3 de la tarde el desalojo se concretó.
Un amplio operativo que se extendió por más de 2 horas, el saldo 7 detenidos. ¡Soy un dirigente sindical! Todos los accesos a la planta fueron desalojados por personal de control y orden público, también el terminal marítimo San Vicente. 8 días de movilización, 8 días donde todas las entradas a la refinería de Hualpén estuvieron bloqueadas por los trabajadores subcontratados. Una medida de presión para exigir mejoras salariales y laborales, dicen, para disminuir la brecha de desigualdad de condiciones respecto a un trabajador de planta. Fueron intensas jornadas de negociaciones con las autoridades y la empresa que no llegaron a buen puerto. Lo lamentamos profundamente porque se ha hecho un gran esfuerzo para una mediación de la Dirección del Trabajo, para sentar a los contratistas y para sentar a la Empresa Nacional del Petróleo, pero creo que lamentablemente está siendo muy complejo llegar a un acuerdo y evidentemente nosotros tenemos que garantizar el normal funcionamiento de ENAP. Pero fue un comunicado de ENAP emanado el viernes de la semana pasada el que encendió la alarma pública, una declaración donde la estatal aseguró que en 5 días no contaría con abastecimiento de gasolina, diésel y querosene doméstico para la región del Biobío y la zona sur del país, plazo que vencía este martes. La respuesta fue inmediata, las consecuencias a la vista. Un panorama que este lunes se repitió en Temuco. El fantasma de un eventual desabastecimiento colapsó las bencineras ante el temor de quedar sin combustible. En las próximas horas se debería retomar el funcionamiento normal de la planta. Los accesos a la planta permanecerán resguardados por carabineros. La movilización de los trabajadores, dicen, continúa. Existe un diálogo y el diálogo, a pesar de la lamentable situación de hoy día, el diálogo no va a parar. De hecho, continúa. Mañana ya tenemos citada una mesa de trabajo con los trabajadores, con las empresas contratistas, el gobierno, también ENAP. Nosotros siempre estuvimos dispuestos al diálogo. ENAP siempre fue dilatando, fue mintiendo a través de estos ejecutivos. Vamos a tener que entrar nuevamente a reorganizarnos para poder seguir qué paso vamos a seguir. Pero esta lucha va a continuar. Una mesa de diálogo y trabajo para resolver sus demandas era lo que pedían, conversaciones que debieran retomar este martes a la espera de una respuesta de ENAP para destrabar un conflicto en el que hasta ahora no han tenido un punto de encuentro y que de forma inédita puso en jaque a una empresa estratégica para el país. Y el gobierno alista la propuesta de estado de excepción intermedio que permitiría a las Fuerzas Armadas resguardar las carreteras. Los presidentes de ambas cámaras en el Congreso se comprometieron a tramitar el proyecto con celeridad. Se levanta el paro. El pasado sábado el gobierno alcanzó el acuerdo con los camioneros forestales que por días habían bloqueado la Ruta 5 Sur. Los caminos fueron despejados tras consensuar nuevas medidas en términos de seguridad. Acataron todos, menos un grupo de cerca de 40 camioneros que este lunes siguieron bloqueando parte de la Ruta 160 que conecta San Pedro de la Paz con Coronel en el Biobío. Lo único que queremos, estado de excepción, que manden los militares a la macro sur. El gobierno se ponga la mano en el corazón y realmente saque un militar a la calle. Si no hay voluntad de diálogo, hay otras herramientas entonces para proceder a mantener el orden público. Y mientras ellos siguen movilizados en La Moneda, gobierno y parlamentarios se reunieron con los gremios de transportistas forestales con los que firmaron el acuerdo, el que establece en lo inmediato aumento policial, mayor seguridad, un seguro complementario y un plan de reparación para los trabajadores afectados por la violencia rural. Pero lo más importante es la reforma constitucional para aprobar un estado de excepción intermedio. Nos interesa también que sea una ley que no entorpezca otras libertades. Eso era una de nuestras preocupaciones que le decimos presente. Estado intermedio que requiere una modificación constitucional y que busca resguardar las carreteras y rutas como parte de la infraestructura crítica del país, pero que no coarte las libertades de desplazamiento. Nosotros estamos trabajando en una propuesta que tiene que ver con un estado de resguardo y protección de rutas pensadas como vías estratégicas para el desarrollo de nuestro país, para el abastecimiento del país, para la seguridad del transporte. Hubo una voltereta del presidente Boric en algo que cuando estaba aquí él lo votó en contra, en el Senado lo habían aprobado y por eso está en comisión mixta. Proyecto que requiere de amplios acuerdos para su aprobación, pero que a juicio del oficialismo tiene matices con lo propuesto en el gobierno de Sebastián Piñera. Este estado intermedio estaría, por ejemplo, bajo el mando civil, en directa coordinación con las Fuerzas Armadas. Es muy distinta a la anterior.
es una indicación que busca proteger no todas las infraestructuras críticas, sino particularmente lo que tiene que ver con carreteras, con caminos y garantizar el libre tránsito. Poder incorporar a las Fuerzas Armadas, particularmente la seguridad de la infraestructura crítica, bajo la tutela de un civil. Un proyecto que el Ejecutivo espera que sea de pronta resolución ante una inseguridad que no ha amainado la macrozona sur. Por eso los presidentes de ambas cámaras también estuvieron en La Moneda. Esta iniciativa, que corresponde a una reforma constitucional, por tanto tiene un quórum muy alto y requiere para su aprobación los votos del oficialismo y de la oposición. En materia de seguridad debe haber una política de Estado transversal. Y eso es lo que hoy día hemos venido a representar como poder legislativo. Los gremios de transportistas forestales trabajan junto al gobierno y el parlamento en la implementación de un nuevo estado de excepción intermedio para la macrozona sur. Uno que se deberá hacer mediante una reforma constitucional que requiere de 3/5, es decir, 93 votos en la Cámara de Diputados y 30 en el Senado, incluida la oposición, para ser aprobado. Y atención con lo siguiente, luego de varias semanas a la baja de nuevos casos de coronavirus, la tendencia aparentemente se rompe y los expertos ya pronostican un posible rebrote. Diariamente podríamos alcanzar los 4.000 nuevos infectados. En una semana, los casos nuevos de COVID han aumentado en 33% en nuestro país. El escenario epidemiológico ya comienza, según los expertos, a generar nuevas alertas ante la alta incidencia en los contagios. Aproximadamente como un 15 por 100.000 habitantes. Todo lo que está más allá de 10 por 100.000 habitantes debiera preocuparnos. En otras palabras, que nuestra población actualmente está perdiendo su inmunidad o bien no se está vacunando como debiera serlo. Los actuales números estarían sugiriendo el inicio de un nuevo brote epidémico dentro de las próximas 2 semanas. La curva se está pareciendo mucho a la que tuvimos en los años anteriores. Podríamos elevarnos a 4.000 casos diarios, y en Santiago podríamos acercarnos a los 2.000 casos diarios, ¿no es cierto?, dentro de las próximas 2 semanas. Lo cierto es que en este escenario la vacunación se hace vital para que, a pesar del aumento de casos, los cuadros que desarrollen los nuevos infectados sean leves y no avancen a la hospitalización, para evitar así un nuevo periodo de saturación del sistema sanitario. En la región metropolitana, la positividad la semana pasada era un 5,8% y esta semana, este lunes, ha llegado a un 7,6%. Estos números no son buenos, considerando que, según la encuesta CADEM, estamos en los niveles más bajos de la percepción de riesgo. Creemos que es fundamental salir a vacunar a las personas que no lo han hecho con la 3ª y 4ª dosis. Según el Ministerio de Salud, desde diciembre del año pasado, el avance de la inoculación se ha ralentizado. Actualmente, alrededor de 100.000 personas diarias en nuestro país reciben una inyección, pero con 4ª dosis, la cobertura solo llega al 29,7% y hay más de 1 millón de pases de movilidad bloqueados por no tener el esquema de vacunación al día. Nuestro pronóstico es que a finales de mayo, y lo hemos señalado, de aquí a 2 o 3 semanas, comience a ascender de forma más sistemática los casos y que lo que nosotros vamos a enfatizar y estamos enfatizando es que hay que vacunarse, hay que lavarse las manos, hay que usar la mascarilla. Si el escenario se mantiene tal cual hoy día, los especialistas no prevén grandes problemas con el aumento de casos, siempre que se estén monitoreando constantemente. La dificultad mayor es una que está fuera de nuestro control. Sí, y eso puede ocurrir. Hay una nueva mutación del virus, aparece una nueva variante que sea más agresiva y que se escape de la protección que nos dan las vacunas y podrían aumentar los casos. Esa es una posibilidad hipotética que puede ocurrir en cualquier momento. Actualmente la variante Omicron 2 representa al menos el 48% de participación en los contagios. Pero las subvariantes de esta mutación original se han ido multiplicando y ya suman más de 5. Por eso la clave es no olvidarse de que aún estamos en pandemia y que la 4ª dosis es necesaria para enfrentar al virus y no volver a retroceder. Y vamos ahora al Congreso. 3 diputados de oficialismo y 2 de oposición van a integrar la comisión encargada de analizar la acusación constitucional en contra del ex canciller Andrés Salaman.
Al exministro se le acusa de haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación. Esto por ausentarse del país cuando se desató la crisis migratoria en el norte de Chile. La acusación fue firmada por 10 diputados y diputadas. De los apoyos se restó finalmente la parlamentaria Gloria Navellán del Partido Republicano, quien aseguró que hoy son otras las prioridades. La oposición, por su parte, cuestionó la acción y aseguró que solo busca desviar la atención de los conflictos que ha protagonizado el gobierno. Y vamos a cambiar completamente de tema. Más de 70 niños han muerto asesinados durante los últimos 2 años en Chile. La cifra de este 2022 aumentó durante la madrugada. Una niña de 13 años murió por un balazo en la cabeza después de que acribillaran el vehículo en el que viajaba. En marzo del 2021, la Alameda estalla de indignación. Miles de personas exigen justicia ante una serie de delitos que en muy poco tiempo tienen como víctimas fatales a menores de edad. Quizás el caso más emblemático es el de Tamara, quien con solo 5 años fallece tras recibir un disparo en medio de una encerrona. En más de un año, pocas cosas han cambiado, dice su madre. A mi criterio, nada. Porque si siguen habiendo niños muertos, porque Chile no está cambiando y la seguridad la gente no la está teniendo. Palabras que resuenan fuerte y llegan hasta Chillán, donde en la madrugada de este lunes una niña de solo 13 años murió tras recibir un impacto de bala al interior de un automóvil, un vehículo donde había 4 menores, entre ellos el conductor y un adulto que terminó con lesiones. En ese contexto se detienen por algunos minutos y reciben balazos, digamos, desde uno de los domicilios existentes en las inmediaciones. Los mismos jóvenes, por sus propios medios, llevaron a la menor hasta el Servicio de Asistencia Pública de Chillán, pero la menor lamentablemente ya venía fallecida. La población Lomas de Oriente de la capital de Ñuble como escenario, vidrios en el suelo, las ventanas del automóvil destrozadas por el impacto, huellas de una muerte que siempre estremece, otra niña que fallece de manera violenta. Nuestra solidaridad con la familia de la niña de 13 años que fue asesinada. Nosotros obviamente, y lo hemos señalado, cuando se trata de la integridad física y de la vida de las personas, aplicamos querella. Y este no es una excepción. Hoy es el actual gobierno el facultado para tomar cartas en el asunto. No es tolerable que la semana pasada haya fallecido un carabinero y hoy nos encontremos con la muerte de una niña de solo 13 años. El foco se instala en el control de armas y la seguridad, pero también en delitos violentos contra menores de edad. Según el Ministerio del Interior, más de 400 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidio en la última década en Chile, delito que tuvo un alza los últimos 2 años. Si el 2020 fueron 39 los niños fallecidos, el 2021 fueron 38 las víctimas fatales. Acá hay un trabajo que hacer que es imprescindible, que es urgente y que tiene que ver con no dejar de mirar a niños, niñas y adolescentes como víctimas de la delincuencia, priorizando, por tanto, todas aquellas medidas que tengan que ver con la prevención de esta. El año pasado hubo marchas y hasta el presidente Piñera recibió a los padres de los niños fallecidos en La Moneda, familiares que se agruparon en el colectivo de padres víctimas de delitos violentos que busca impulsar distintas leyes para evitar más muertes de menores de edad. Una de estas es la ley Tamara, que busca aumentar las penas en hechos de violencia contra niños y que será votada en general este miércoles en el Senado. Se solicita incrementar las penas a personas que cometan delitos a 3 grupos de personas: niños, menores de edad, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Y esperamos que el gobierno pueda introducir lo antes posible las indicaciones que ha comprometido, de manera también de aprobarlo en particular. Los niños y niñas no se tocan. Una muerte que estremece y que indigna la corta vida de una niña de apenas 13 años víctima de un disparo. El gobierno anuncia querellas ante un homicidio que otra vez nos lleva a replantear la violencia y el país que le damos a nuestros niños, niñas y adolescentes. 2 de la mañana con 14 minutos. Vamos a la pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso en medianoche. La tarde de este lunes terminó el último pleno de sistema político. Se aprobaron 12 nuevas normas que van a estar presentes en el borrador de la propuesta de nueva constitución. En relación a los estados de excepción constitucional,
se definieron 3 casos. Vamos a tomar contacto con Josefa Budnik, que trae los detalles. Josefa, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Este lunes finalizó con el último pleno de la Comisión de Sistema Político. En esta jornada pasaron 12 nuevos artículos, 12 nuevas normas al borrador de nueva Constitución. Quería partir destacando uno en especial, que son los estados de excepción constitucional, que se podrán aplicar en 3 casos. Primero, en el conflicto armado internacional, que es el estado de asamblea. Segundo, en el conflicto armado interno, que es el estado de sitio. Y tercero, en calamidad pública, que es el estado de catástrofe. Así es, se elimina el estado de emergencia, tal como lo conocemos hoy. Pasemos a escuchar al coordinador de esta comisión, que nos explica al respecto. Son estados que hemos heredado desde hace bastante tiempo. Hoy día hemos reactualizado el control civil y hemos evaluado cuáles son las circunstancias que ameritan un estado de excepción constitucional. La norma tiene que ser la normalidad constitucional. Otros artículos que también pasaron hoy al borrador de nueva Constitución, por ejemplo, que no podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar. También otro artículo sobre policías y que causó bastante molestias en la derecha es uno que habla sobre la no militarización de las policías y la incorporación de la perspectiva de género y paridad en las decisiones de este rubro. También se rechazó y queda fuera de la discusión constitucional un párrafo que habla sobre que las policías están constituidas única y exclusivamente por Carabineros de Chile y por policías de investigaciones. Como les decía, hoy se incorporaron 12 nuevos artículos al borrador de nueva Constitución y hubo varias reacciones al respecto sobre lo sucedido hoy, así que pasemos a escuchar a la coordinadora y a la derecha. Hoy día oficialmente como Comisión de Sistema Político, en cuanto a presentar las iniciativas de normas constitucionales, quiero destacar el gran apoyo que tuvimos por el Pleno de la Convención Constitucional, con una efectividad que yo creo, no hemos sacado los cálculos, pero de más del 90% de las propuestas que trajimos. Es un trabajo que costó, nos devolvimos varias veces las normas. Sin embargo, como es un trabajo serio, nos tomamos en serio, valga la redundancia, las observaciones y las indicaciones que nos hicieron nuestros compañeros en el Pleno. Se eliminó la consagración constitucional en contra del terrorismo, se eliminó el estado de emergencia y se consagró que Carabineros va a pasar a ser una policía civil. Todo esto son pésimas noticias para la seguridad de nuestro país. El tema de seguridad no puede ser ni izquierda ni derecha. El tema de seguridad es un tema nacional. Para finalizar este despacho les cuento que este lunes en la mañana partieron sesionando las 3 nuevas comisiones, que es transitorias, preámbulo y armonización. El objetivo de estas sesiones era elegir a los coordinadores, que tienen que ser en dupla paritaria, es decir, o 2 mujeres o un hombre y una mujer. Sin embargo, no hubo acuerdos en ninguna comisión, solamente en preámbulo se eligió a una coordinadora, Adriana Cancino, del colectivo socialista. Sin embargo, ya el miércoles a las 8:30 de la mañana están citadas de nuevo estas 3 comisiones para elegir sus coordinadores y así el próximo martes en Antofagasta partir con el trabajo que les quedan estos próximos 2 meses. Gracias, Josefa, por el detalle de este contacto. Buenas noches. Y cuando son las 2 de la mañana con 24 minutos, cerramos el bloque informativo de medianoche. Volvemos contigo, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio. Allí revisamos los contenidos de nuestro portal de noticias y contenidos informativos, que destaca en este momento la siguiente información. Sin estado de emergencia, la Convención despacha artículos sobre estados de excepción constitucional. ¿Quiere saber más detalles? Pues revise 24horas.cl. Ahora vemos el tiempo. El tiempo para hoy, ya martes 10 de mayo. ¿Qué es lo que ocurrirá? En Santiago tendremos cielo parcial y una máxima probable de 21 grados. En tanto en San Antonio, en la región de Valparaíso, aquí en el puerto de San Antonio, habrá cielo parcial y una máxima probable de 12 grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención. Los dejamos invitados a seguir siempre atentos a la pantalla de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.